cómo evitar que se refleje. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Buenos días o buenas tardes, según que responda. Soy Bárbara Amaro, del equipo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, y en nombre del secretario general del CLAD, Francisco Javier Velázquez López, y el coordinador de la Escuela del CLAD, Nelson de Freitas, le damos la más cordial bienvenida a la semana número 2 y primera clase del curso internacional de la Escuela del CLAD, Ética Pública, Buena Gobernanza y Marcos de Integridad, formando agentes de cambio, con los profesores Manuel Villoria Mendieta, de la Universidad Rey Juan Carlos de España y redactor principal de la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública, y el profesor César Nicandro Cruz Rubio, de la Universidad Carlos III de Madrid, España, ambos de gran prestigio a nivel internacional por su labor investigadora. Este curso de 6 semanas tiene como objetivo convertir a los participantes en agentes de cambio y de desarrollo moral en sus organizaciones, reforzando sus actitudes prosociales y mejorando sus conocimientos y capacidades estratégicas, así como la comprensión y uso de las herramientas operativas a su disposición. Nos acompañan 34 participantes de 15 países de América Latina, como lo son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, que deberán desarrollar desde el comienzo del curso, es decir, desde el día de hoy, un proyecto que le permita ir aplicando las enseñanzas adquiridas mediante la lectura atenta a la bibliografía de apoyo, la participación en foros de debate, las asistencias a la clase y la interacción durante el curso con los profesores y con otros participantes. Les recordamos que podrán hacer uso del derecho de palabra y formar en el chat de este Zoom sus preguntas para que los profesores puedan responderle. A continuación le damos la palabra a los profesores. Adelante, profesores. Hola, César, ¿quieres decir algo? ¿Quieres presentarte? Gracias, Manuel. Muy buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de qué lado del Atlántico estén actualmente. Con esta semana comenzamos propiamente ya los contenidos de formación asociados a este curso. Tomar en cuenta dos cuestiones importantes. Tenemos abierto nuestro primer foro, es un foro para abordar casos en ética. Les pediría que no lo resolvieran el día de hoy, sin antes ver la sesión del día de hoy del doctor Villoria, y por supuesto hacer la debida lectura a los materiales que ya están activados en nuestro espacio de aula global, de nuestro espacio de Moodle del curso. Otra cuestión importante es que, bueno, a lo largo de estos cursos voy a estar yo directamente trabajando junto con el doctor Villoria desde el chat para resolver cualquier duda
académica o cualquier duda conceptual que sobre la marcha vayan teniendo, con lo cual no tengan ningún reparo, ninguna duda en participar a través del chat, de hacer preguntas, comentar, que estaremos muy atentos al mismo. Creo que es todo, Manuel, hasta ahí. Muy bien. En principio, lo importante es que comencemos esta semana y la siguiente con una lectura pausada, reflexiva, asociada a los contenidos de esta semana y de la que viene, y que a inicios de la semana que viene, tal vez el próximo lunes, comiencen ya a hacer sus aportes al foro. Muchísimas gracias, Manuel. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo voy a proceder a compartir pantalla para que podamos ver la presentación que hemos realizado. Voy a intentar ponerla en pantalla completa, a ver si puedo, y así la veremos mejor. Bien, ¿se ve todo bien? César, ¿tú lo puedes ver? Todo perfecto, profesor. Vale, Sí, se ve genial. correcto. Muchísimas gracias. Pues nada, vamos a empezar el curso. Saben que tenemos 4 lecciones de tipo online o virtuales. Esta primera trata esencialmente de reflexionar sobre la ética en general, las grandes teorías de ética, dar algunos criterios sobre cómo afrontar dilemas éticos en el servicio público. Las clases ya siguientes tratarán de la ética y la política, la ética aplicada a la administración, la corrupción. El tercer día y el cuarto día será ya lo que llamamos marcos de integridad, es decir, toda una serie de medidas que no solo luchan contra la corrupción, sino que también hacen algo muy importante, que es promover la integridad, que es ir más allá de simplemente evitar la corrupción, ir más allá de evitar la corrupción y desarrollar un comportamiento ético íntegro en las organizaciones públicas, eficaz, eficiente, honesto, en todas sus dimensiones. Bien, dicho esto, vamos a, en primer lugar, plantearnos qué es la ética. La primera pregunta que siempre me planteo es que hablamos de ética, hablamos de moral, pero hablamos de lo mismo cuando hablamos de ética y de moral. Bueno, realmente, cuando hablamos muchas veces, decimos, hablamos de comportamiento ético, mi comportamiento ha sido ético, su comportamiento no ha sido ético. Realmente, muchas veces lo que estamos hablando es de moral, porque realmente la moral es ese conjunto de concepciones e intuiciones, ¿no? Concepciones e intuiciones de las que se valen las personas en el marco de sociedades o en el marco de distintos grupos humanos para definir, identificar y definir lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer y lo que no, ¿no? Es decir, que define unos estándares personales, ¿no? Unas reglas del juego también sociales, cuando estos estándares personales son compartidos por una gran masa de ciudadanas o ciudadanos en una determinada sociedad, pues ya se convierten en unas reglas del juego sociales, unos estándares sociales. Mientras tanto, a nivel individual, pues todos tenemos, ¿verdad?, nuestra moral, o deberíamos tenerla, ¿no? Con las concepciones y las intuiciones que nos generan todo ese marco de actuaciones que podemos realizar y no podemos realizar, con ese marco referencial de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen frente al espejo, ¿no? Seguro que pensarán, bueno, hay cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Ante esta situación, si yo veo a alguien que golpea con el puño a un bebé recién nacido, ¿está bien o está mal? ¿Qué es lo que debo hacer en esa situación? ¿Qué es lo que debo hacer si veo, si contemplo esa situación? Bien, respóndanse, ¿no? Efectivamente, eso que si ustedes se responden, esas reglas, esas normas, pero al mismo tiempo esos sentimientos reflejan su moralidad individual, personal. Repito, cuando esta moralidad personal está muy compartida, pues hablamos de reglas del juego sociales, ¿no? Son normalmente admitidas y con las que esperamos que los demás se comporten y actúen, ¿no? Bien, es lo mismo esta moral que en principio la ciudadanía, los seres humanos tenemos, que la ética. Bueno, yo creo que
desde una perspectiva rigurosa, diríamos que la ética realmente es una disciplina filosófica que consiste en ¿qué? Pues en examinar, en analizar con el rigor lógico, con la clarificación conceptual propia de la filosofía, los estándares morales de la ciudadanía, de la gente, para ver si son razonables o no, si están o no fundados en buenas razones. En última instancia, la ética se pone enfrente de la moralidad existente y trata de definir si esa moralidad existente se funda en buenas razones, tiene una consistencia lógica, si tiene incongruencias, si funciona de acuerdo con unos parámetros normativos coherentes o no, ¿no? Entonces yo puedo decir, esto es lo que yo entiendo que está bien, esto es lo que yo entiendo que está mal, esto es lo que creo que se puede hacer, esto es lo que creo que no se puede hacer, y la ética llegará desde fuera, ¿verdad? Como un observador imparcial que analizará esto que yo digo que puedo hacer o no puedo hacer, esto que yo digo que está bien o que está mal, ¿en qué medida? Realmente es lógico, es coherente, es sustantivo y se puede considerar como racional y razonable o no, ¿no? Bueno, pues moral y ética. Luego en la práctica vamos a usarlo casi indistintamente, ¿no? Lo usamos en la práctica indistintamente, moral, ética, ¿verdad? Pero sí es bueno saber que muchas veces cuando hablamos de ética estamos hablando de la moral y que la ética ya exige, ¿verdad?, un conjunto, ¿no?, de conceptos muy bien definidos, un conjunto de responsabilidades, una epistemología previa, una noxiología que nos permita realmente saber de qué estamos hablando, trabajar con coherencia y poder establecer criterios que sean sólidamente defendibles por su racionalidad y su razonabilidad. Bien, esta es la primera aproximación. Entonces, por favor, quédense con esta diferencia entre ética y moral. Lo que sí es cierto es que la moral está configurada por un conjunto no solo de razones y no solo de concepciones racionales, sino también por intuiciones, ¿no? Sin caer en el intuicionismo, dentro de lo que llamaríamos las teorías metaéticas o la reflexión metaética, ¿no? Sin necesidad de caer en el intuicionismo, yo creo que las intuiciones están ahí, ¿no? Las intuiciones forman parte del dispositivo que tenemos los seres humanos para poder definir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Para poder guiar nuestra conducta, ¿no? Y las intuiciones suelen estar conectadas, ¿no? Espero que me estén escuchando, ¿no? Todo funciona bien, ¿eh? Si hay algún problema, por favor avísenme, ¿eh? Bien, entonces lo que les venía a decir es que las intuiciones están vinculadas normalmente a sentimientos. ¿De qué? De rechazo o de admiración frente a ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, frente a determinados comportamientos, frente a determinadas realidades del mundo, del mundo material, ¿no? Frente a esto, nosotros reaccionamos a veces con sentimientos de rechazo o con sentimientos de admiración, ¿no? Que en última instancia nos llevan, ¿no?, a actuar de forma no necesariamente racional, ¿verdad? Nos llevan a actuar en un camino u otro, no racional puesto que es intuitiva, ¿no? Nos llevan a seguir un camino o a rechazar otro, ¿no? Entonces, las intuiciones morales son importantes, ¿no? Igual que son importantes los sentimientos morales. Es verdad en este sentido, como diría Hume, que los seres humanos normalmente, frente a determinados comportamientos, por ejemplo, violentos, represivos, injustos, pues actuamos con rechazo, nos genera un rechazo si lo vemos. Y frente a determinados comportamientos honorables, heroicos, alguien que salva a otro la vida tirándose al mar cuando se estaba otra persona ahogando,
sentimos admiración. Entonces, es cierto que estas intuiciones guían nuestra conducta. En el día a día, normalmente ustedes se van a enfrentar con múltiples dicotomías morales. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Me conecto o no me conecto a la clase? ¿Me sacrifico o no me sacrifico por esta persona que me ha pedido un favor? Frente a todo esto, lo normal es que no tengamos reflexiones muy profundas sobre qué debo hacer o no debo hacer, ni usemos teoría ética, ¿no? ¿Qué diría Kant? ¿Qué diría Hume? ¿Qué diría Stuart Mill sobre este o este otro problema, sobre esta dicotomía que tengo, sobre este problema moral que se me plantea? Lo normal es que lo resolvamos. ¿Cómo? Pues con las intuiciones, ¿no? Tengo que, por la mañana nos suena el despertador y sabemos que tenemos un deber de ir a trabajar y simple y llanamente nos levantamos con mayor o menor gana, con peor o mejor humor y hacemos. No nos ponemos a pensar antes de levantarnos qué diría Stuart Mill o qué diría Kant, ¿no? No hacemos reflexión ética profunda sobre ese tipo de dicotomías morales o ese tipo de problemas morales. ¿Hago o no hago esto? Bien. Con esto le quiero decir que las intuiciones ocupan un papel muy importante, ¿no?, en la guía de nuestro comportamiento moral, ¿no? En la guía de nuestro comportamiento. Y por eso hay que analizarlas, hay que conocerlas, hay que saber que están ahí. Lo que pasa es que, lógicamente, las intuiciones a veces también nos equivocan. Las intuiciones, llamamos intuición a veces a lo que es un deseo, ¿no? Tengo la intuición de que me va a tocar la lotería, ¿no? Que tiene un deseo, ¿no? Pero una intuición en ese caso puede que no sea real, ¿no? Entonces, intuiciones están ahí, guían nuestra conducta. Les animo a que reflexionen sobre este concepto, ¿no? Al mismo tiempo, hay toda una teoría que viene a indicarnos, ¿no?, que probablemente estas intuiciones que nosotros tenemos, que van conectadas a sentimientos de rechazo o de acercamiento a cierto tipo de comportamientos, puede que tengan que ver con un dispositivo genético, ¿no?, de alguna forma, ¿no? De alguna forma, un dispositivo genético que hemos ido desarrollando los seres humanos en nuestra lucha por la supervivencia, y que de alguna forma nos dota de alguna guía para poder vivir conjuntamente y para poder sobrevivir en este mundo, ¿no? Es decir, que el aprendizaje histórico en la lucha por la supervivencia de los seres humanos, el aprendizaje histórico a lo largo de miles y miles de años, nos ha ido enseñando que ciertas conductas prosociales de cooperación, de ayuda mutua, de empatía, de justicia, ciertos comportamientos nos permiten sobrevivir mejor que otros en un universo conflictivo, difícil, en el cual los seres humanos en principio no estamos muy bien dotados para la supervivencia. Entonces, esta idea de que las intuiciones puede que tengan que ver con estos dispositivos genéticos, ¿no?, que no por ello hacen que el ser humano tenga que actuar bien siempre, no determinan nuestra conducta, pero sí es cierto que están ahí, eso que llamaríamos comportamientos prosociales, ¿no?, y enseñanzas prosociales que nos ha dado la historia de nuestra lucha por la supervivencia, pues están ahí. Y yo creo que es importante considerarlas, ¿no? ¿Y por qué hablamos de que probablemente tienen un comportamiento, un origen vinculado a la lucha por la supervivencia, ¿no?, vinculado en última instancia a la natural, a la selección natural, ¿no?, que tienen todos los seres vivos, ¿no?, en torno a la teoría darwinista, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque es que hay otros animales, esencialmente mamíferos, que algunos de estos dispositivos genéticos
de cooperación, de empatía, también los tienen y gracias a ellos también han podido sobrevivir, ¿eh? Con lo cual, en nuestro origen, ¿verdad?, histórico, si nuestros antecesores, por ejemplo, los primates, ¿no?, tienen este tipo de comportamientos, obviamente de forma que no es tan desarrollada como el ser humano, ni tan justificada como el ser humano, ni tan libremente elegida como el ser humano, ni mucho menos, pero que están ahí, probablemente tiene que ver con esta lucha por la supervivencia. De eso hablaremos un poco más tarde. Bien, el siguiente elemento que quisiera también tocar brevemente, porque todo esto nos llevaría a un curso específico casi sobre el tema, es el del derecho, ¿no? Ética y derecho. ¿Es lo mismo la ética que el derecho? ¿Es algo completamente diferente? La ética y el derecho tienen relaciones, la ética y el derecho. En principio, la ética y el derecho no son lo mismo, ¿no? Hay diferencias importantes, ¿no? Aun cuando en ocasiones puede haber una confluencia, ¿no? El derecho se construye desde la ética e intenta ser coherente con la ética, ¿no? Bien, pero en principio, ética y derecho no debemos confundirlas, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, la ética es algo personal, es algo que construyo yo, mi moral, y posteriormente, a partir de la reflexión, a partir de la construcción más sólida, yo construyo mi ética, ¿no? Y la construyo yo para mí mismo, me regulo a mí mismo. No puedo pretender que mi ética regule, ¿eh?, el comportamiento de todos los demás, ¿no? Sin perjuicio de que probablemente pueda considerar que mi ética, tras el correspondiente análisis, puede tener elementos universalizables, pero yo tengo mi ética y regulo mi comportamiento. Si yo incumplo mi ética, me sanciono a mí mismo. ¿Cómo me sanciono a mí mismo? Pues me sanciono a mí mismo con la culpa, con la vergüenza, con un dolor interno de que no he sido coherente con los principios y los valores que yo me he dado a mí mismo, ¿eh? El derecho, sin embargo, el derecho es universal, es generalizable, son reglas que se aplican a toda la comunidad, ¿no? Y tiene un componente exógeno, externo, ¿no? Se expresa no en algo que tengo en mi conciencia, sino se expresan normas que son obviamente publicadas o publicables, que tienen que ser conocidas, y que obligan a los miembros de la comunidad. Y la sanción, claro, la sanción no es interna. Si yo incumplo la ley, hay una sanción externa. El Estado está para eso, ¿no? Para garantizar lo que llamaba Max Weber el monopolio de la violencia legítima, para garantizar la aplicación de las leyes, de las normas que genera ese Estado. Entonces hay incumplimiento y puede haber sanción, ¿no? Sanción externa, multa, cárcel, etc. Claro, esta diferencia es importante, importante en cuanto al origen, su universalidad, su carácter de sanción, son diferencias importantes. Pero, como diría además Immanuel Kant, hay algo muy, muy interesante en esta tensión, ¿no?, entre ética y derecho, y es lo siguiente. Cuando yo me planteo hacer o no hacer una cosa, por ejemplo, aparcar en un determinado lugar, desde una perspectiva jurídica, yo aparco en el lugar, pago mi correspondiente canon, y me voy tan tranquilo. Y no puede venir un agente y decirme, ¿usted ha hecho eso por conciencia o por miedo? Y usted ¿qué más le da? Yo lo he hecho. El derecho no me exige actuar por conciencia. El derecho me exige actuar de acuerdo a la ley, pero no por conciencia. Sin embargo, la ética siempre exige actuar por conciencia. Yo hago esto porque debo hacerlo.
y no hago esto porque no debo hacerlo. Y esto es fundamental porque, claro, yo puedo encontrarme frente a ciertas normas jurídicas y desde mi conciencia tener claro que debo cumplirlas. Perfecto. Ahí derecho y ética confluyen. Pero yo puedo encontrarme ante ciertas normas jurídicas y desde mi conciencia, ¿verdad?, puedo llegar a la conclusión de que no debo cumplirlas, porque son injustas, porque son inmorales, por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces en la vida real nos encontramos con situaciones como las desobediencia civil. Alguien puede entender que ciertas normas van contra los derechos humanos o van contra la igualdad e incumplirlas y asumir las consecuencias de ese incumplimiento. Yo iré a la cárcel, pero iré orgullosamente a la cárcel porque entiendo que estas normas van contra los derechos humanos, contra la igualdad, contra la libertad, etc. Entonces, incumplo por ética, incumplo la ley por ética, es decir, la desobediencia civil tiene ese componente, ¿no? Igual que la objeción de conciencia, en ocasiones también se permite a ciertas personas legalmente que puedan incumplir una norma por ética. Y en ocasiones la objeción de conciencia supone también un incumplimiento de normas profesionales por razones éticas. Y ahí nuevamente hay conflicto, ¿no? La situación no es la misma en la objeción de conciencia, en la desobediencia civil, pero en el fondo es lo mismo, es decir, esa tensión entre una moral interna, una ética, depende cómo lo veamos, y unas obligaciones jurídicas, ¿no? Bien, esta idea de la tensión entre ética y derecho creo que es importante que quede claro también en nuestras conciencias, sería otro de los componentes fundamentales que quiero transmitirles en este inicio de curso, ¿no? No siempre el derecho, cumplir el derecho es lo que hay que hacer. En ocasiones podría ocurrir, ¿no?, que cumplir el derecho no sea ético, no sea moral, de acuerdo con ciertas personas. ¿Qué ocurre? Que claro, todo esto también hay que situarlo en un contexto, ¿no? Con esto lo que quiero decirles es que si uno vive en un régimen autoritario, dictatorial, incluso totalitario, es muy probable que muchas normas sean contrarias a los derechos humanos, contrarios a la libertad y a los derechos fundamentales del ser humano, y que cumplirlas sea contrario a una ética deontológica, a una ética incluso utilitarista en muchos casos, ¿no? Contraria a una ética, y es contraria a una moral y a mi sentimiento de empatía, a lo mejor hacia el ser humano, a mi moral que tiene unos componentes en los cuales hay intuiciones que me dicen eso no debe hacerse, lo diga una ley o lo diga quien sea. Por ejemplo, yo me puedo encontrar, podría encontrar en un régimen como el nazi, donde se establece que hay que denunciar a las personas que conozcamos que tienen cierta religión o que tienen cierto origen racial. ¿Para qué? Pues para exterminarlas. O que hay que denunciar familias que tienen niños con enfermedades o con discapacidades, ¿no?, de tipo intelectual. ¿Por qué? Pues porque hay que evitar que se propague este tipo de genes, porque reducen la calidad de la raza, como pasaba con los nazis, ¿no? Y entonces tengo que denunciar familias que esconden niños que tienen síndrome de Down, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para que coja el Estado y los elimine. Oiga, ¿yo puedo hacer eso de acuerdo con mi moral? Mi ética, si lo tengo mínimamente desarrollada conceptualmente, ¿permitiría que yo denunciara? ¿O el incumplimiento de la ley en ese caso es una actuación ética realmente, moral? Bueno, pues como ven, en estados totalitarios, autoritarios, pues es muy normal que se produzcan estos conflictos. ¿Qué ocurre, sin embargo, en una democracia?
bueno, una democracia perfecta en la cual las leyes fueran fruto de una deliberación entre seres libres e iguales y que fruto de un consenso básico entre todos los seres humanos que han podido deliberar, que han podido participar, con unos representantes honestos que elaboran unas leyes que reflejan el interés general, pues en ese mundo ideal el derecho probablemente coincida con la ética y no sería muy normal que hubiera conflictos. Ahora, las democracias tienen sus problemas y tienen sus incongruencias, es decir, muchas veces las democracias no son congruentes con los principios básicos que las fundamentan. Las democracias muchas veces no son congruentes con los principios básicos que las fundamentan. Y entonces puede ocurrir que haya leyes que son fruto de ¿qué? Pues de la corrupción. Es decir, son leyes compradas, grupos de interés bien organizados a través de la financiación del partido en el gobierno consiguen que una ley que daña el interés general, que es injusta, se apruebe. Entonces yo me puedo encontrar con que hay leyes injustas en una democracia, leyes que no responden claramente al interés general, leyes que son fruto de acuerdos deshonestos entre élites políticas y económicas, etc. Bien, en esos casos puedo encontrarme nuevamente con el conflicto. Si soy un servidor público, si soy un funcionario, ¿qué puedo hacer en esos casos? La cosa se complica. Si soy un ciudadano normal, podría asumir el incumplimiento de la ley y asumir las consecuencias por razones éticas. Si soy un funcionario, el incumplimiento de las leyes por parte de los funcionarios en un Estado democrático y de derecho, el incumplimiento de las leyes por parte de los funcionarios es difícilmente defendible. Por mucho que entendamos que esa ley no es justa, no es benéfica para el común de la comunidad, creo que los funcionarios en esos casos no podemos incumplir la ley. Podemos dimitir, podemos dejar de ser funcionarios, podemos pedir el traslado a otro ministerio donde no tengamos que aplicar esa ley, pero entiendo que el incumplirla sin más no es una opción aceptable. Aun cuando esto es debatible, pero creo que no sería aceptable, pero sí podemos intentar interpretarla para que haga el menor daño posible, analizarla en su contexto, interpretarla, pero el incumplimiento sin más creo que sería perjudicial para el propio interés general, porque generaría una inseguridad jurídica, una incapacidad para saber cuándo un funcionario o funcionaria entiende que una ley es justa o injusta, y esto no creo que sea bueno para el propio sistema social, para el propio régimen democrático, para la propia configuración de un Estado democrático de derecho. En fin, esta es una opinión personal que se la dejo aquí sin más. Bien, es necesaria la ética en consecuencia de todo lo que hemos ido viendo. Yo les diría que, para empezar, empíricamente, desde un análisis de la realidad social, lo que es cierto es que las personas tenemos normas morales, las sociedades generan normas socialmente compartidas que tienen un componente moral, definen el bien y el mal, lo que se puede hacer y lo que no. En última instancia, los seres humanos a lo largo de la historia siempre hemos ido generando estas reglas del bien y el mal, lo que se puede hacer y lo que no, ¿no? A veces las hemos conectado, ¿verdad?, a la religión, cuando ya las sociedades son más complejas, no es posible el control mutuo en el marco del clan, no es posible controlar que todos los miembros del clan cumplen las reglas, y entonces necesitamos, lógicamente, unos sistemas de legitimidad de las reglas morales más complejos, y las religiones cumplen ese papel, ¿no? Establecen los 10 mandamientos, establecen normas comunes y además las conectan normalmente pues a la satisfacción de un fin último, como puede ser ir al cielo o de incumplir, ir al infierno, etc. Es decir, que el análisis antropológico, ¿no?,
de cómo el ser humano ha ido afrontando estos problemas de convivencia, pues nos demuestra que sí, que los seres humanos tenemos ese componente ético. No digo que seamos éticos en el sentido de que actuemos siempre bien, pero que sí tenemos ese componente ético, nos juzgamos y juzgamos a los demás constantemente. A lo largo del día de hoy, estoy seguro que ustedes han dicho alguna vez, está bien, está mal, debo hacer, no debo hacer, esta persona debía, no debía, hizo bien, hizo mal. Bueno, creo que constantemente juzgamos, está en el lenguaje diario de los seres humanos, ¿eh? El componente, podríamos decir, moral, ¿no? Y bueno, pues dado que está ahí, parece que debe ser necesario, puesto que configura nuestro comportamiento, influye en nuestro comportamiento. A veces para cumplir, a veces para incumplir, pero está ahí. Bien, la clave fundamental yo creo que está en que los seres humanos somos seres sociales. Si ustedes analizan el ser humano, encuentra un dolor y un sufrimiento importante cuando se le aísla, cuando se le convierte en un ser encerrado entre cuatro paredes sin ver a nadie. El ser humano puede volverse loco en ese contexto. Es un sufrimiento profundísimo, ¿no? De ahí que algunas de las sanciones más graves o de las torturas más graves puede estar en ese aislamiento brutal del ser humano durante años, ¿no? El ser humano es un ser social, nos gusta estar con otros, ¿no? Normalmente, claro, no con todos, pero nos gusta normalmente estar con nuestra familia, con la gente que queremos, con nuestros amigos, nos gusta abrazarnos a veces, nos gusta ese contacto físico, ¿no? Durante la pandemia algunas personas me han hablado de ese dolor que les producía no poder ir a abrazar a sus padres, no poder ir a abrazar a sus hijos, etc. Somos seres sociales, ¿no? Necesitamos vivir juntos, pero si vivimos juntos tenemos que ser capaces de convivir, ¿eh? De convivir. Y para convivir necesitamos reglas, unas reglas justas, unas reglas del juego que nos permitan vivir juntos, que nos permitan vivir como seres sociales, ¿no? Bien, dicho esto, ¿verdad? Vivir como seres sociales, para vivir como seres sociales necesitamos estas reglas, ¿no? Otra cosa es que es verdad que los seres humanos hemos convivido a lo largo de la historia con mucha injusticia, ¿no? Por ejemplo, la injusticia del patriarcado, ¿no? Ese dominio del varón sobre la mujer durante miles de años, durante muchos miles de años, basada probablemente en un origen físico, ¿no? De fortaleza física que se construye después con un conjunto de justificaciones incluso de tipo moral. Negarles a las mujeres su capacidad racional o su completud racional, etc. Y hemos vivido así durante miles de años, pero es verdad que el ser humano aprende, ¿no? Y que los seres humanos también son capaces de defenderse. Las mujeres defienden su igualdad, igual que defendieron en su momento los esclavos su igualdad y su derecho a la libertad. Y al final, lo que es cierto es que necesitamos sociedades justas. Nuevamente, para conseguir construir justicia necesitamos la ética, ¿no? Necesitamos la ética para vivir juntos, para convivir, pero sobre todo la necesitamos para convivir justamente. Entonces, la búsqueda de esta justicia, la consolidación de esta justicia, ¿no? Requiere de una reflexión ética, de un compromiso ético, y por eso la necesitamos, ¿verdad? ¿No? Entonces la necesitamos para convivir, y sobre todo para convivir justamente, ¿no? También es cierto, y aquí les dejo un link que les ruego que usen para poder ver este talk de Frans de Waal. Es creo que de verdad es un documento interesantísimo, es un vídeo en el cual ustedes van a comprobar cómo Frans de Waal, ese gran
ese gran biólogo que analiza el comportamiento moral de los animales, nos va a demostrar algo importantísimo, que los animales, muchos de ellos, de todos los mamíferos, tienen actitudes prosociales, que tienen empatía. Muchas veces los primates tienen empatía, no les gusta ver a un miembro de su clan sufrir, que tienen capacidad para cooperar, incluso cuando parece que no ganan nada con cooperar. Yo ya he comido, ¿por qué te voy a ayudar a ti a arrastrar este fardo para que puedas comer tú? Pero sin embargo cooperan, los primates cooperan, los primates y los elefantes, como verán ustedes, cómo en ocasiones no solo cooperan, sino que tienen incluso comportamientos solidarios con los demás. ¿Te puedo ayudar o no? Sin embargo, te ayudo aunque yo no pierda nada. Si no te ayudo, no pasa nada, yo no pierdo nada, pero te voy a ayudar. Y nuevamente lo veremos en sus estudios sobre los primates. E incluso verán cómo los primates, los moros, y en este caso lo hace con capuchinos, con un tipo de monos, ¿verdad? Verán cómo los monos también sienten la injusticia y reaccionan frente a la injusticia. Entonces les ruego que vean este vídeo, es uno de los componentes fundamentales también en nuestro foro. Analicen el vídeo, reflexionen sobre el vídeo, porque ustedes verán hay algo muy importante, ¿no? Que es que los seres humanos hemos nacido con enormes limitaciones para la supervivencia. No tenemos la fuerza de muchos animales, no tenemos el pelo que nos cubre frente al frío, no tenemos la velocidad de muchos de ellos, y sin embargo hemos sobrevivido. ¿Cómo ha podido sobrevivir el ser humano en un entorno tan complejo, ¿no? Toda la teoría darwinista, ¿no? Toda la teoría darwinista se basa en esto, ¿no? En la lucha por la supervivencia de los distintos seres vivos, ¿no? Y sobrevive el que mejor se adapta. El ser humano ha conseguido sobrevivir porque ha conseguido adaptarse. Todas las capacidades fundamentales que han ido desarrollando para sobrevivir han sido, según este vídeo ustedes verán, en gran medida conectadas a la capacidad del ser humano de cooperar, de vivir en grupo, de apoyarse mutuamente, de seguir unas reglas de exigencia mutua que nos ayudaba a superar algo tan terrible como nuestra debilidad frente a muchos animales, frente a los depredadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, gracias a que el grupo se mantenía unido, gracias a que teníamos empatía con los miembros de nuestro grupo, para empezar con los más pequeños, porque es verdad que el ser humano en un determinado momento, por circunstancias aleatorias, desarrolla algo extraordinario, que es primero que se estira, ¿no? Frente a otros primates se estira, eso le permite quizás ver mejor cuando llegan los depredadores, pero también le permite expandir el cerebro, desarrollar la inteligencia. Y es verdad que este hecho, que algunos dirán fue la clave para la supervivencia, pudo ser la clave para nuestro fin, ¿no? ¿Por qué? Porque al estirarnos las hembras reducen sus caderas y los niños, además, nacen con la cabeza más grande. Con lo cual hubiera sido imposible que los seres humanos hubiéramos sobrevivido si no hay una adaptación genética, que es que nacemos a medio hacer. Nacemos a los 9 meses, cuando a lo mejor necesitaríamos bastante más de 9 meses para poder salir como sale un potrillo, ¿no? Que nada más salir al poco ya se pone de pie. Un niño necesita casi un año o más para ponerse de pie y andar. Es decir, la diferencia es importantísima. ¿Por qué? Pues porque nacemos a medio hacer. Eso exige un cuidado del ser humano, un cuidado del niño extraordinario, una solidaridad con ese pequeño para que podamos mantener y transmitir nuestros genes extraordinaria. Y para ello necesitamos apoyar a la madre que tiene al niño, que está débil, que necesita apoyo. Necesitamos que el grupo apoye a la madre y al niño. Necesitamos apoyarnos mutuamente, que algunos salgan a cazar y traigan comida,
que nos distribuyamos responsabilidades y que tengamos solidaridad, que tengamos cooperación, que seamos capaces de coordinarnos, que seamos capaces de tener un compromiso con los miembros de nuestra comunidad. Todo eso son sentimientos prosociales que permiten la supervivencia. Bueno, esto es lo que en gran medida van a ver en el vídeo, pero lo que viene a decirnos el vídeo es que eso en gran medida ya está en los animales, en muchos primates, y que en consecuencia esto que nosotros ahora llamamos verdad moral tiene un cierto componente genético, ¿no? Lo hemos ido aprendiendo en nuestra lucha por la supervivencia, ¿no? En este sentido darwinista. Hemos aprendido a sobrevivir gracias a nuestra capacidad de cooperación. Y esto pues lo hemos ido transmitiendo, nos lo vamos transmitiendo en un conocimiento genético y también epigenético, pero que de alguna forma nos llega, ¿verdad? Y configura la característica, lo que serían los fundamentos de la ética humana, que no es obviamente simplemente eso, sino que va mucho más allá, lógicamente, ¿no? Un mono tiene un comportamiento prosocial, pero no tiene conciencia de que esté actuando éticamente, no tiene esa capacidad de elección muchas veces, ¿no? Y si elige no sabemos muy bien, probablemente no elige porque crea que debe hacerlo de acuerdo con unas reglas morales, sino porque de alguna forma ha aprendido a hacerlo y porque entiende que eso, ayuda a su supervivencia, aunque no sea capaz de racionalizar. Pero el ser humano, ante todo este tipo de dilemas de supervivencia, ha ido generando esos comportamientos prosociales y con ellos al final ha ido construyendo un deber ser, una ética, ¿no? Y unos principios y unas reglas que es lo que llamaríamos ahora mismo ética, ¿verdad? Bien, finalmente yo creo que la ética es fundamental también para dar sentido a nuestra vida, ¿no? Y simple y llanamente, recordando al gran psiquiatra Viktor Frankl, ¿no? El ser humano, decía Viktor Frankl, que como ustedes saben fue un psiquiatra que sobrevivió a Auschwitz, fue enviado a Auschwitz por ser de origen judío, consiguió sobrevivir a Auschwitz y cuando salió escribió ese maravilloso libro El hombre en busca de sentido y desarrolló toda su teoría de la logoterapia. Pues Frankl lo que nos viene a decir, y creo que es fundamental que lo entendamos, es que para empezar, la ética tiene que ver con la libertad, con la capacidad de elegir. El ser humano puede elegir entre el bien y el mal. Puede que haya muchos animales que tienen comportamientos que podríamos decir prosociales o de base moral, pero claro, ellos no pueden elegir normalmente, no tienen esa capacidad de reflexión, de análisis para elegir entre ellos, ¿no? Pero el ser humano puede elegir, ¿no? Esa es la base de la ética, ¿no? La capacidad de elección, nuestra libertad para elegir entre el bien y el mal. Y Viktor Frankl nos dice cuando sale de Auschwitz, fíjense ustedes, lo primero que descubro es que la ética se puede dar hasta en las situaciones más extremas y la falta de ética, pues obviamente se da en las situaciones más extremas, mucho más, ¿no? Pero el ser humano puede elegir hasta en las situaciones más extremas entre ayudar a los demás o hacerles daño. Y yo en Auschwitz pude elegir entre ayudar a los guardianes, con lo cual me hubiera evitado golpes y a lo mejor había obtenido algún mendigo de pan extra, o ayudar ¿a quién? Pues a mis compañeros. Ayudar a mis compañeros. ¿Y cómo podía ayudar yo a mis compañeros si en Auschwitz, si te veían ayudar a alguien, te mataban? Si en una marcha de la muerte dabas la mano a alguien que caía, te pegaban a ti un tiro en la cabeza, ¿cómo podía yo ayudar? Y bueno, pues yo por la noche, cuando estábamos en los pergones y ya no había guardianes, me acercaba a los que veía que se iban a suicidar, que ya no aguantaban más, intentaba darles fuerza como psiquiatra, intentaba ayudarles, ¿no? Y es lo que pude hacer y lo que hice. El ser humano puede ayudar hasta en situaciones más extremas. Podemos elegir entre ayudar a los demás o hacer daño.
Entonces, la elección. Pero dice Frankl algo muy importante, y es que el ser humano tiene que elegir algo importantísimo, que es el sentido de su vida. Porque si tú no das sentido a tu vida, tú te autodestruyes. El ser humano se autodestruye cuando le falta el sentido. La depresión, el alcoholismo, la drogadicción, porque necesitamos dar un sentido a nuestra vida. De ahí su teoría logoterapia, terapia a través del sentido, ¿no? Necesitamos dar un sentido a nuestra vida. ¿Cuál es ese sentido? Pues un sentido profundo, un sentido que normalmente está vinculado a valores que te trascienden, que está vinculado a los demás, está vinculado a ayudar a sacar adelante a tus hijos, está vinculado, ya digo, a valores muchas veces religiosos. Eso nos da un sentido en la vida profundo que nos permite ¿qué? Ser felices. Pues no es necesario llegar a tanto. Lo importante es que nos da resiliencia. Y en ese sentido, la ética yo creo que da resiliencia, capacidad de superar el sufrimiento, capacidad de dar sentido a nuestra vida. Por eso defiendo la idea de una ética como un elemento también del sentido, un elemento del sentido de nuestra vida. La ética da sentido, da razón de ser a nuestra vida, le da un marco de valores, un camino que es hermoso en el sentido de que ayuda a los demás, de que nos permite ser útiles a los que viven con nosotros. Bien, dicho esto, paso a otra de las cosas que quería transmitir y voy ya rápido para que podamos ver en su conjunto las ideas fundamentales. Creo que es importante dentro de la metaética el problema del relativismo. Muchas veces yo creo que tenemos el peligro de caer en el relativismo a nivel personal y a nivel social, ¿no? Lo que Durkheim llamaba anomia, ¿no? Cuando no hay reglas, ¿no? La sociedad pierde unas reglas del juego y entonces todo vale y llega a la destrucción, ¿no? Entonces, si yo les dijera que cada uno puede hacer lo que dé la gana, no tenemos derecho a juzgar a los demás, cada uno simple y llanamente sigue el camino que quiere seguir y yo no tengo ningún derecho a juzgar ni a decirle a los demás lo que está bien y lo que está mal. Bueno, entonces alguien llega ante mí y me dice yo violo niños y luego alguna vez los mato. Entonces yo frente a eso, de acuerdo con esta teoría relativista, le diría, bueno, cada uno elige su camino, unos matan niños y los violan y otros ayudan a los demás, pero todo es igual, todo vale, ¿no? Yo creo que intuitivamente estoy seguro que todas y todos ustedes dirán, no, eso no puede ser, no puede ser, no es lo mismo. No podemos admitir el relativismo ético porque nos llevaría a la destrucción mutua, a juicio de que sería irracional desde una perspectiva deontológica, sería irracional, incoherente con nuestra propia naturaleza humana. Ni siquiera los animales desarrollan ese tipo de comportamiento normalmente, ¿no? Entonces, sabemos que eso no es aceptable. No podemos aceptar el relativismo extremo. Pero tampoco podemos caer en lo contrario, que sería el fundamentalismo. Que sería, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es seguir los principios, las normas y los comportamientos que yo entiendo que son buenos. Es decir, ustedes, por ejemplo, deben amar al prójimo, lo cual, bueno, estupendo, ¿no? Segundo, deben seguir las leyes que yo les digo, indisoluble el matrimonio una vez que se consuma es indisoluble. Y 3, deben ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Bueno, yo le diría ante eso, usted tiene esa ética y me parece muy bien, pero usted no puede imponerla a los demás, porque está muy bien, pero eso es una ética religiosa de máximos, que para usted es maravillosa, probablemente a lo mejor para mí también, pero yo no puedo imponerla a los demás, porque entraría en el fundamentalismo, ¿no? Entonces, entre el relativismo extremo y el fundamentalismo, ¿verdad?, es donde aparece esto que llamamos la ética pública. Ese patrón moral común, de carácter universal, generalizable, que es universal y generalizable porque es racional y razonable en sus principios, en sus valores,
porque es una ética de mínimos en la que todos podríamos estar de acuerdo, que nos permite a cada uno seguir nuestro modelo de vida buena, nuestra religión, la que queramos, siempre que respetemos estos principios básicos de convivencia. Nos permite cada uno seguir nuestro modelo de vida buena y al mismo tiempo nos permite vivir juntos, ¿no? Esto que llamamos ética pública creo que es fundamental, ¿no? Entre el relativismo extremo y el fundamentalismo hay unos principios, unos patrones morales básicos que normalmente en nuestras sociedades democráticas se configuran jurídicamente también en los derechos y libertades fundamentales y que nos permiten a cada uno seguir nuestro modelo de vida buena, ¿no? Nuestra religión, nuestros gustos, ¿no? Y al mismo tiempo nos permiten convivir, nos permiten vivir juntos, ¿no? Entonces, respetemos esta ética de básica, esta ética de mínimos, esta ética básica, sin caer en el relativismo y sin caer en el fundamentalismo. Y finalmente, lo que hoy nos plantea a veces dudas también, y aquí no voy a darles más que un criterio muy personal, ¿no? Y siento no poder ir más allá porque entraría dentro de lo que sería ya la opción casi ideológica o la imposición de un criterio que es debatible, es el problema que nos plantea el relativismo cultural. Y ahí yo les voy a dar mi opinión, pero repito que no quiero darles sermones ni criterios cerrados. Mi opinión sobre el relativismo cultural es el siguiente. Si yo digo que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, todos estamos de acuerdo en que eso es inaceptable porque nos impide la convivencia. Uno puede matar, otro puede robar, uno puede rezar y otro puede asesinar. Y todo es válido. No, no. Relativismo extremo. Pero a veces decimos, bueno, pero en el marco de cada cultura se puede hacer lo que en esa cultura se establece. Si en esa cultura se establece que los niños que nacen con malformaciones son asesinados, pues será propio de esa cultura y habrá que aceptarlo. Si en esa cultura se establece que las muchachas cuando llegan a la pubertad se les extirpa el clítoris, la ablación de clítoris, pues será bueno y se acepta en esa comunidad. Y ya está, cada cultura tiene sus reglas y en esas reglas pues no podemos entrar, no podemos ir más allá, no podemos establecer reglas comunes porque sería imperialista, etc. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ese relativismo cultural. Y no quiero con esto decir que podamos que defienda el imperialismo cultural de Occidente, ¿no? Sobre el mundo, ¿no? Sobre el mundo no occidental o sobre países en vías de desarrollo en África, por ejemplo, ¿no? Lo que sí quisiera decirles, y creo que es fundamental en relación con esta materia, no sé si hay algún problema. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, profesor. Vale, perdón. Entonces, lo que les quería decir es que desde esta perspectiva cultural, vamos a ver, yo no puedo imponer a ningún país, a ninguna sociedad, a ningún territorio, unas reglas éticas que son propias de mi país, que son propias de mi sociedad, ¿no? Perdonen que voy a intentar desbloquear esto, no, que son propias de mi sociedad, ¿no? Pero al mismo tiempo no puedo aceptar cualquier tipo de comportamiento en esas sociedades, no puedo aceptar cualquier tipo de comportamiento en esas sociedades por este relativismo sin establecer que debe haber unos mínimos que todos los seres humanos deberíamos respetar. Porque la ética, puede haber desacuerdos morales, ¿cómo no? Pero la ética establece unas reglas básicas de comportamiento hacia uno y hacia los demás, ¿no? Y si yo en el comportamiento hacia los demás no respeto sus derechos fundamentales, su dignidad, pues probablemente, sea en la religión, sea en el país que sea, estoy atentando contra los elementos esenciales de la ética,
que controlan mi comportamiento y controlan nuestro comportamiento social. Pero un último elemento. Cuando yo me planteo este dilema cultural, cuando me planteo el análisis de la actividad en otras culturas, la forma de vivir en otras culturas, tengo que entrar dentro de esa cultura y tratar de entenderla desde dentro, ¿no? No puedo simple y llanamente aplicar mis modelos occidentales, europeos, e intentar aplicarlos ciegamente sobre sociedades que no son europeas y no son occidentales. Tengo que entrar dentro de esa comunidad, dentro de su sistema de valores, dentro de sus prioridades, dentro de sus necesidades, y a partir de ahí intentar comprender su comportamiento. Lo que pasa es que hay comportamientos que ni siquiera desde dentro de esas sociedades, ni siquiera entrando dentro de esas sociedades, son justificables. Y por esa razón son rechazables dentro de las propias sociedades y desde luego universales. El ejemplo típico que yo les pongo es la ablación de clítoris, la extirpación de clítoris que se desarrolla en determinadas comunidades y que dice que cuando una niña llega a determinada edad se le extirpa el clítoris, ¿no? Y de alguna forma se produce ese acto terrible, ¿no?, de mutilación de un órgano importante para todos ellos, las mujeres, que destruye de alguna forma su sexualidad, que destruye su capacidad de disfrute, etc. en la vida, ¿no? Bueno, ¿por qué se hace eso? Pues cuando se penetra dentro de las sociedades que lo desarrollan, algunos dicen lo hacemos por razones religiosas, pero no es cierto, no hay ninguna religión que lo establezca. Desde luego no la religión islámica. Segundo, ¿por qué lo hacen? Hombre, lo hacemos por la natural tendencia de las mujeres a ser excesivamente sexualizadas, ¿no? Las mujeres tienden a tener unos comportamientos sexuales descontrolados. Pero eso es falso. Las mujeres no tienden a tener comportamientos sexuales descontrolados. En consecuencia, quizás más bien son los hombres, ¿no?, los que lo tienen más a menudo, ¿no? Esa afirmación científicamente falsa. Tercero, ¿por qué lo hacemos? Pues para defender el honor de la familia. Hombre, pero el honor de la familia también podría defenderse procediendo a la mutilación del órgano masculino, ¿no? Entonces, como no hay razones, podemos rechazar ciertos comportamientos, ciertas prácticas que se desarrollan en determinados países, simple y llanamente podemos criticar. Otra cosa es que podemos hacer. Pero criticar podemos, ¿no? La existencia de desacuerdos morales puede llevarnos a considerar que cuando esos desacuerdos morales se fundamentan en razones sólidas, a criticar ciertos comportamientos en determinadas sociedades. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Otra cosa es que no podemos invadir un país para evitar que desarrollen la mutilación de clítoris, o no podemos bombardearles, pero sí podemos intentar hacerles entender que ese tipo de comportamientos son inaceptables en un mundo que pretende vivir bajo los principios de la dignidad humana y del respeto a los derechos fundamentales y de hombres, de mujeres, de niños y de niñas, ¿no? Bien, dicho esto, paso a, perdonen que vaya tan rápido, a las tres grandes teorías que quisiera que ustedes de alguna forma conocieran. Probablemente las conocen ya muy bien, pero sí me gustaría que las viéramos así esencialmente, ¿no?, para que cuando a veces tenemos ya dilemas morales más complejos, ya no nos vale la intuición, ¿verdad?, y tenemos que reflexionar. Entonces, hay tres grandes teorías morales en Occidente que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos, que configuran teorías sólidas, coherentes, y que, bueno, al final cada uno puede optar por una de ellas, lo cual nos llevaría a un relativismo relativo, ¿no? Es decir, usted puede elegir entre teorías sólidas, claro, no tiene por qué elegir una,
elija, no tiene por qué elegir la que yo le diga, elija la que usted considere más apropiada, pero elija teorías sólidas con una conceptualización bien definida, con una coherencia, con una lógica. Entonces, en Occidente hemos desarrollado mucha reflexión ética, igual que en Oriente. Yo conozco la tradición occidental y es por eso de la que hablo, y estas teorías pues, nos ayudan, ¿verdad?, a tomar decisiones y a tomarlas con una coherencia, con una lógica. Y ahí, repito, ustedes pueden elegir una u otra, pero ya tenemos una base sólida de elección y no es simple y llanamente lo que cada uno en cada momento decide, quiere, necesita, ¿no? Sino que es algo mucho más profundo, algo basado en un aprendizaje histórico bastante sólido. Bien, 3 teorías. ¿Cuáles son? Teoría deontológica, la teoría utilitarista y la teoría de la virtud. Teoría deontológica. Vamos a ir a las bases kantianas de Immanuel Kant, ¿no? Yo les diría, el primer elemento de la teoría kantiana es, primero, la racionalidad. Las teorías deontológicas se basan, para empezar, en una confianza en la razón humana. El ser humano es capaz de pensar. Nos decía Kant, atrévete a pensar. Si te pones a pensar, verás tu inmensa capacidad de racionalidad y de racionalización, ¿no? El ser humano es racional. Atrévete a pensar, piensa, ¿no? Reflexiona. Segundo elemento, si tienes esta capacidad de reflexión, probablemente llegues a la conciencia del deber, ¿no? El ser humano, cuando reflexiona, cuando entiende que algo es racional, entiende que tiene el deber de seguir aquello que es racional, ¿no? Y no seguir comportamientos que podríamos denominar que no son humanos en el sentido más noble del término, sino que son de alguna forma comportamientos pasionales, incontrolados, ¿no? El ser humano tiene una conciencia del deber, ¿no? Sabe que cuando hay una cosa que la razón te dice que debes hacer, ¿no? Debes hacer, la conciencia del deber. Tercer elemento es este de la universalidad. La ética se basa en la universalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que nuestro comportamiento moral se debe basar en una serie de concepciones e ideas que son buenas, pero no son buenas solo para nosotros, sino son buenas para todos, ¿no? No podemos ir a criterios subjetivistas, es decir, yo sigo esto porque entiendo que esto es bueno para mí, sino que sigo esto porque entiendo que esto es bueno para todos. Es decir, el universalismo es un elemento fundamental de la ética kantiana y de la deontología, ¿no? Oiga, yo soy un ser racional, tengo conciencia del deber de actuar de acuerdo con mi razón, que es lo que me hace un ser racional y humano, y a partir de ahí entiendo que debo seguir aquellas reglas que son universalizables, que son generalizables, ¿no? Si entiendo que esto es bueno para mí, pues será bueno para mí, pero si no es bueno para todos, no es éticamente exigible. Entonces, elemento muy importante es este de la universalidad, ¿no? De las reglas morales. Cuarto elemento que surge de todo esto es que obviamente hay que rechazar aquellos principios que nos sirven para la pluralidad, ¿no? Que nos sirven para la universalidad de los agentes morales, ¿no? Entonces, nuevamente, centrándonos en esta idea del universalismo, de la universalidad de los principios morales, tenemos que generar principios que sirvan para, ¿no?, la pluralidad de los agentes morales, no solo para. Hay algo que me gusta a mí, pues estupendo. Hay algo que me interesa a mí, pues estupendo, pero eso no es ético, ¿no? Lo que es ético, lo que es una regla ética, es aquella que es universalizable y generalizable. Siguiente elemento, no sé si el cuarto o quinto, es a partir de ahí el imperativo categórico, es decir, usted tiene que obrar de tal manera que los principios en los que se fundamenta puedan convertirse en regla universal, ¿no? Usted debe actuar de tal manera que esos principios en los que usted fundamenta su conducta
puedan convertirse en regla universal. Entonces, esos principios definidos hacen que usted, como esos principios son universalizables, pues ya tiene usted una guía para su conducta. Usted tiene que obrar ya de esa manera, ¿no? De acuerdo con esos principios que son universalizables, ¿no? Entonces, cada vez que usted actúe, pues piense, ¿no? Si la regla que guiaría esta conducta puede convertirse en una norma universal o no, ¿no? ¿Puedo mentir? Sería la pregunta. En este caso concreto me gustaría mentir, pero de acuerdo con la ética kantiana, usted puede mentir. El principio de la mentira es universalizable y generalizable, o un intento de buscar la verdad, es decir, la verdad es universalizable y generalizable. Se entiende que es la verdad lo que es universalizable y generalizable. Buscar la verdad, decir la verdad, pues usted tiene que decir la verdad siempre, ¿no? Ese es el imperativo categórico. De esto se deduce algo muy importante, que es la regla de la lo que llamaríamos el bien común y el trato a lo que sería la dignidad humana, perdón que no me salía la palabra, la dignidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Si yo soy racional, si tengo la capacidad de pensar, de definir unas reglas universales y generalizables, los otros seres humanos, en principio, también tienen esa capacidad, en tanto en cuanto seres humanos reúnen las condiciones de un ser humano y tienen esa misma capacidad que yo. En consecuencia, cada uno de ellos es un agente moral autónomo que puede seguir su modelo de vida y yo le tengo que tratar como un fin, no como un instrumento. Cada uno tiene esa dignidad moral y le tengo que tratar como un fin, no como un instrumento. No puedo manipular, no puedo engañar, no puedo usar a los otros seres humanos, ¿no? Porque tienen esa dignidad y tengo que tratar a la humanidad, en mi propia persona o en la persona de cualquier otro, como un fin, nunca como un medio, nunca como un instrumento, ¿no? Entonces de ahí se deriva la dignidad, ¿no? Es el principio de autonomía y de dignidad del ser humano que tengo que respetar, ¿no? Entonces hemos ido viendo, ¿no? Racionalidad, conciencia del deber, ¿verdad? Universalidad, principios universalizables, imperativo categórico, dignidad del ser humano. Hay algo fundamental ahora que me gustaría destacar, que es el principio de no consecuencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde hay uno de los elementos más debatibles de toda la teoría deontológica, que es, mire usted, usted tiene que actuar por deber, independientemente de las consecuencias de su comportamiento. Si usted tiene claro que este es el principio, o sea, si usted tiene claro que este comportamiento debe ser regido por este principio que es universal y generalizable, usted debe actuar de acuerdo con ese principio, independientemente de las consecuencias. No me diga, bueno, ¿se puede matar o no se puede matar? Bueno, depende de las circunstancias. ¿Se puede mentir o no se puede? Bueno, depende. Entonces, claro, si todo depende, pues no hay principios ni reglas universalizables, ¿no? Todo es casuístico, todo vale, ¿no? Al final, ¿no? Depende de qué. Pues usted, para la ética kantiana, no hay consecuencialidad, no podemos actuar en función de consecuencias, sino en función de principios. Hay unos principios, son racionales, que son generalizables, sígalos, independientemente de las consecuencias. Esto el propio Kant lo analiza, entiende su dificultad. Esto que nos cuenta, dice, vamos a ver, si yo estuviera en mi casa y tengo escondido a alguien a quien persigue un asesino, llama al asesino a la puerta, me dice, está aquí tal persona, ¿puedo mentir? Kant diría, usted no puede mentir, no puede mentir. Siempre puedes callarte, claro, no tienes por qué decirle que está escondido en el armario, pero no tienes por qué, no puedes engañar. ¿Por qué? Hoy mentirás por esta buena razón y otro día mentirás por otra. Y al final, hay que decir la verdad o la mentira. Bueno, depende, ¿no? Entonces ya no hay principios, ¿no? Entonces, como ven, la deontología es muy exigente en esta idea de la no consecuencialidad, del deber de seguir, ¿eh?
los principios por deber sin considerar las consecuencias, ¿no? Bien, el último que quisiera destacar de toda esta teoría es la consecuencia política que se deriva de todo ello, y es que si cada ser humano, ¿verdad?, es autónomo y debe seguir esa racionalidad y esas reglas universales y generalizables, ¿verdad? Si cada ser humano tiene que tener la libertad para poder definir su modelo de vida buena, ¿verdad? Y debe poder decidirlo desde la razón, una razón que delibera, que reflexiona, que es coherente con toda la lógica de la razón, de la razón moral. Pues claro, si es así, no puede haber ningún régimen político que no reconozca esta libertad y esta autonomía del ser humano, ¿no? Entonces, el régimen político lógico que se deriva de todo ello es un régimen político que establezca que las normas, las reglas, se definen colectivamente por seres humanos libres y racionales que deben ser coherentes en su comportamiento con esas reglas elegidas por ellos, que en última instancia los gobernantes deben ser elegidos por estos seres humanos libres que ceden la representación a estos otros seres humanos, pero que en última instancia siempre tienen que definir ellos cuál es el camino a seguir, cuál es el camino de la comunidad, de acuerdo con estas reglas de la libertad, de la participación, de la cooperación, ¿no? Entonces, de todo ello se deduce pues, ese modelo de constitución democrático-republicana, republicana en este sentido, ¿no?, de participación en la res pública, y que esto que llamamos hoy en día la democracia liberal sería la culminación lógica de todo ese pensamiento, ¿no? No es que estuviera ya en Kant, pero sí es la consecuencia lógica de ese pensamiento, ¿no? Nos gobernamos, nos autogobernamos, ¿no? Personal y colectivamente. Y colectivamente lo hacemos a través de la participación en las elecciones, en la elección de nuestros representantes, en la deliberación ciudadana, etc. Bueno, estas son las ideas fundamentales de la deontología. Me gustaría destacar que frente a ello hay, lógicamente, críticas, y algunas críticas son sólidas. Yo les diría, bueno, si me permiten, tres críticas a la teoría deontológica, y veo que no nos va a dar tiempo a verlo todo en el día de hoy, ya haremos la siguiente semana lo que nos queda, ¿no? Bien, tres reglas. Una primera, perdón, tres críticas. Una primera es esto del universalismo, ¿no? Y yo debo seguir reglas que son universales y generalizables. Pero, oiga, ¿cuándo sé yo que mi norma, esto que mi razón me dice que es bueno para todos, es realmente bueno para todos, ¿no? No es fruto de mi soberbia intelectual, de mi egotismo, de mi error lógico. Sí, podría serlo. Entonces, ¿cómo sé yo que esta norma generalizable es universalizable? Bueno, pues frente a esto hay varias cuestiones. Una de ellas es, o sea, varias soluciones. Una de ellas es este concepto de la razonabilidad. Es decir, mire usted lo que tiene que hacer es ver si no solo la regla es racional, sino que es razonable. ¿Qué implica la razonabilidad? Que usted se tiene que poner en la piel de otra persona muy diferente a usted, que tiene que someterse a esa regla que usted define como universalizable y ver si, puesto en la piel de esta otra persona completamente diferente a usted también la aceptaría esta regla, ¿no? Usted se pusiera en la piel de otra persona muy diferente a usted, ¿aceptaría esta regla? Por ejemplo, la libertad de expresión, ¿no? O la libertad de expresión. Oiga, si usted, en lugar de ser una persona blanca, occidental y
bien formada y con unos ingresos mínimamente aceptables, fuera una persona en medio blanca, negra, pobre, con una discapacidad en una sociedad muy diferente, ¿aceptaría esto? Digo, pues, oiga, pues, ¿por qué no? Perfectamente. ¿Es bueno para esta persona también la libertad de expresión? Sí, pues es una regla universalizable, ¿no? La idea de la libertad de expresión es universalizable, ¿por qué no? Entonces, como ven, esta regla de la razonabilidad, de ponerse en la piel del otro muy diferente para ver si estas normas serían válidas o no, es una vía, ¿no? En todo caso, como dice Scanlon, muchas veces, si nos pusiéramos a debatir con personas muy diferentes, en entornos muy diferentes, sería muy difícil llegar a acuerdos, ¿no? Sería muy difícil llegar a acuerdos, incluso cosas que a nosotros nos parecen muy racionales y razonables y que ellos no deberían negar, a lo mejor las niegan, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque hay elementos culturales, sesgos cognitivos, etcétera, que probablemente lleven a error, ¿no? Bien, esto hace que Scanlon lo que nos viene a decir es, mire usted, son válidas todas aquellas reglas que de alguna forma nadie puede razonablemente rechazar. No me hace falta que las acepte, pero si no tiene bases racionales y razonables para rechazarla, pues probablemente esa regla es válida también, ¿no? Porque es verdad que puede que haya gente que diga, yo no acepto la igualdad entre hombres y mujeres, no la puedo aceptar. Ya, usted no podrá aceptarla, pero si usted no me da ninguna razón válida para rechazarla, esa regla es válida, ¿no? Entonces esa regla es universalizable, generalizable, ¿no? Entonces deberíamos seguir aquellas reglas que nadie podría razonablemente rechazar, aunque no les guste, aunque no las acepten, ¿no? Es una dimensión más de mínimos, pero que también es muy válida en este debate de la universalización de la vida, ¿vale? Y finalmente, les decía que había otras dos críticas. Una de ellas es la vinculada al problema de la propia racionalidad del ser humano. Es verdad que las ciencias cognitivas modernas, los estudios sobre el comportamiento y la forma en que los seres humanos tomamos decisiones hoy en día nos demuestran varias cosas. Primero, que esto de la racionalidad pues no está tan claro, que seamos tan racionales. Evidentemente hay racionalidad, pero no somos tan racionales como nos creemos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que utilizar lo que llaman, ¿no? Kahneman, por ejemplo, el pensamiento rápido, ¿no? Un pensamiento que tenemos cuando tenemos que tomar decisiones rápidas, pues tenemos muchos sesgos en nuestra toma de decisiones y se demuestra que no somos tan racionales, ¿no? Los estudios sobre los sesgos son realmente fascinantes, ¿no? Es verdad también que cuando tenemos la capacidad de pensar lentamente, con tiempo, pues, tenemos más capacidad para ser racionales y aún así, ni siquiera en esos casos, somos plenamente racionales, ¿no? Tendemos a favorecer aquellos razonamientos que cuadran ya con nuestro pensamiento previo, con nuestros valores previos, etc., ¿no? Pero al mismo tiempo es que los seres humanos no tendemos a tomar las decisiones aisladamente, sino que las tomamos influidos por nuestro grupo, por nuestra sociedad, por lo que los demás esperan de nosotros, por cómo esperamos que los demás actúen también. Y eso hace que muchas veces pues, esa racionalidad no se dé. O finalmente que es verdad que los seres humanos tomamos las decisiones en un entorno cultural e histórico, ¿no? No es lo mismo tomar decisiones hoy que en la Edad Media, ¿eh? Alguien en la Edad Media puede ser muy racional, pero actúa en el marco del conocimiento
y de los valores propios de la Edad Media. No puede salir de ese mundo porque el ser humano es un ser social y instalado históricamente. No quiere decir que estemos determinados dentro de una sociedad para pensar todos iguales, ¿no? No, no, pero sí hay un marco, ¿no?, de conocimientos, de principios, de reglas que limitan enormemente nuestra capacidad para ver la realidad fuera de ese marco, ¿no? Fuera de la Edad Media. Alguien de la Edad Media no puede pensar como alguien del siglo XX, imposible, ¿no? Igual que alguien a lo mejor que vive en una sociedad como la India no puede pensar fuera del modelo de castas que está inserto profundamente en la sociedad. Y el modelo de castas influye, ¿no?, histórica y geográficamente en su forma de ver la vida. ¿Cómo salir de eso? Pues es muy complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Está ahí, ¿no? Bueno, pues todo esto nos lleva a la dificultad de la racionalidad pura, ¿no? Pero dicho esto, también el ser humano, a pesar de esas dificultades, tiene enormes capacidades para actuar racionalmente y para buscar la racionalidad y para ayudarse a través del nudging y de otros mecanismos a ser lo máximamente racional posible. Finalmente, el problema del no consecuencialismo, pues ciertamente hace que, por ejemplo, en política, en la vida política o en la vida administrativa, es muy difícil, casi imposible, que los seres humanos no actuemos de forma consecuencialista. Un político no puede actuar por principios, sin más, sin considerar las consecuencias que para su sociedad, para su comunidad, pueden tener determinadas decisiones, ¿no? Por estas razones entendemos que toda esta idea de la no consecuencialidad es muy difícil, en la vida diaria de ética. Bueno, pues me he quedado sin poder acabar de hablar del utilitarismo de la teoría de la virtud, que me llevaría aproximadamente como poco, ¿no?, 20 minutos más, 25 minutos más, pero sí les dejo aquí con esta incertidumbre, ¿no?, de qué implica el utilitarismo y la teoría de la virtud para la semana que viene. Y la semana que viene intentaré ir más rápido con la parte que corresponde a la ética aplicada en la administración pública, en la política. En todo caso, tenemos tiempo, ¿no?, para ir equilibrando. Tenemos tres clases más con todo el conjunto de horas y yo, no se preocupen, que equilibraré para que podamos ver los temas fundamentales de este curso, ¿no? Y si quieren alguna cuestión, pregunta, pues estoy aquí. Mercedes me dice al escucharlo con respecto a qué posición tomar acerca de aspectos culturales que atentan contra la dignidad de los seres humanos en diferentes sociedades. Recordé la interpelación de Oriana Fallaci a la civilización occidental para expedirse contra el fundamentalismo islámico y sus expresiones más radicales. Según su opinión, lo que está ocurriendo es un planificado intento de islamizar Occidente, basado en las estructuras del Corán, y que estaría avalado por más de un milenio de conflictos y hostilidades entre musulmanes y cristianos, y que esto atenta contra las principales instituciones democráticas de Occidente y de las garantías de respeto a los derechos humanos. Le consulto, según su criterio, qué posición deberían tomar nuestros estados occidentales democráticos para defender sus instituciones y garantizar el respeto a los derechos humanos. Bueno, la verdad, Mercedes, me has puesto en una pregunta complicada, ¿no? Porque yo no voy a entrar en qué pretenden, ¿no?, los estados islámicos con respecto a Occidente, pero sí puedo decir qué es lo que Occidente dentro de sus estados debe hacer, ¿no? Y creo que debe hacer, y lo que debe hacer obviamente es respetar la dignidad humana en todas sus dimensiones, ¿no? Respetar la dignidad humana incluso de aquellos que están en contra de las instituciones occidentales y de sus valores. Respetar la dignidad humana implica obviamente tener todo un sistema jurídico que nos permita desarrollar las libertades y al mismo tiempo ir más allá hacia los derechos sociales y a los derechos culturales, que nos permita vivir en paz dentro de nuestras comunidades.
frente a las amenazas externas, etcétera, pues obviamente las democracias occidentales también tienen sus instrumentos de defensa, ¿verdad? Y no solo la OTAN, sino que también tienen sus propios servicios de inteligencia para evitar los atentados fanáticos, ¿no? Que muchas veces se producen. Bueno, y finalmente, con respecto a los estados del mundo, en un mundo como el actual, plural, complejo, ¿no? Occidente, lo único, en el caso que yo puedo hablar, que es Europa, lo que tiene es que intentar dar ejemplo, y a través del ejemplo y un poco del soft power, ¿no? Intentar demostrar a todo el mundo que se vive mejor con libertades, con derechos humanos, con derechos sociales, que se vive mejor en un Estado social y democrático de derecho que en otro tipo de Estados, ¿no? Que se consigue que la gente sea más feliz y que la gente viva con más dignidad. Pero sé que esto todo es un poco, a veces, retórico, pero es lo único que puedo decirte, ¿no? En fin, si hay alguien que... Profesor, hemos promovido a el señor Alejandro Hinoa, ya que él solicitó el derecho a palabra. Alejandro, si quieres, puedes hablar en este momento para preguntarle al profesor tu consulta. Adelante, Alejandro. Habilita el micrófono, por favor, y haz la pregunta a viva voz. Muy buenos días, señor Manuel Viloria. Un placer conocerle y compartir y poder captar sus conocimientos acá desde la República Dominicana. Una pregunta. Yo entiendo que la sociedad es tan carente de ética. La verdad que cada día, y nosotros, desde aquí en la República Dominicana, en el ministerio donde yo laboro, tratamos cada día de promover el comportamiento ético, no solamente en las personas que forman parte del ministerio que laboro, que es de Relaciones Exteriores, sino también de que sobrepase los límites, la frontera, como tenemos personal a nivel mundial en todas las embajadas y consulados que representan que representan al país en cada uno de los lugares del mundo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros implementar? Porque el hecho de ser ético es como un cambio de paradigma y el ser humano se resiste siempre al cambio. ¿Qué herramienta nos puede dar para continuar o para nosotros seguir esta lucha de poder ser mejor sociedad aquí según su conocimiento, claro está, en promover la ética acá en República Dominicana? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que eso ya nos lleva probablemente a temas de deontología profesional, ¿no? Que, es decir, cómo ustedes como servidores públicos, ¿no? Deben desarrollar su actividad y su comportamiento, ¿no? Más que quizás hablar de toda la sociedad, claro. ¿Cómo conseguir que una sociedad sea éticamente virtuosa? Es algo complicadísimo, porque ojalá supiera yo cómo se consigue eso, ¿no? Porque es muy complejo, entre otras cosas porque las sociedades tienen muchos siglos de historia, ¿verdad? Y cuando una sociedad desarrolla determinados tipos de comportamientos y socializan determinados comportamientos, es muy difícil cambiarlo, ¿no? Se necesitan coyunturas críticas muy profundas y desarrollos institucionales muy complejos para intentar cambiar
las sociedades, y eso no siempre se produce. Se tiene que dar una confluencia histórica extraordinaria, ¿no? Líderes muy potentes, con gran capacidad transformadora, con una voluntad moral muy fuerte, una sociedad que reacciona apoyando a estos líderes, éxito económico para poder sostener lo que se propone. Se requiere muchas cosas que no siempre se dan, ¿no? Es decir, hemos visto gente, líderes morales que se encuentran con que desarrollan un proyecto de cambio importante, pero les llega una crisis económica y se lleva por delante todo ese esfuerzo, ¿no? En fin, al final la suerte influye, la historia influye. Bueno, con lo cual yo lo que sí le puedo decir es que cada uno de nosotros en el marco de nuestra profesión tenemos que intentar dar ejemplo, ¿no? Sobre todo en el sector público, ¿no? Intentar dar ejemplo, demostrar a nuestra comunidad que hacemos las cosas con eficacia, con imparcialidad y objetividad, que no nos dejamos corromper, ¿eh? Y que buscamos el bien común, ¿no? Y esto es lo que, claro, dentro de cada comunidad podemos hacer, ¿no? Luego, a nivel global, ya la realidad es mucho más compleja porque hay muchos cientos de estados con sus diferentes intereses, sus diferentes patriotismos, sus diferentes prioridades. Vivir en un mundo tan plural, pues es complejo, ¿no? Si tuviéramos un gobierno mundial todo sería mejor, pues a lo mejor sí, siempre y cuando ese gobierno mundial se rigiera por valores deontológicos, respetara a las diferentes comunidades, fuera capaz de articular decisiones que respondieran a las necesidades de cada pueblo y de cada sociedad. Bueno, sería muy complicado. Pero bueno, esto, cuando hablemos de deontología profesional, ¿verdad? Entraremos en todas estas dimensiones, ¿no? De la actuación propia de un servidor público. Mientras tanto, pues vamos a esperar a ver la semana que viene, cuando hablemos de utilitarismo y teoría de la virtud, que ustedes vean las tres grandes teorías para cuando tengan dilemas morales, verlas, ese dilema desde las diferentes teorías y a ver qué es lo que desde ahí ustedes encuentran como diferencias para buscar la mejor solución después, pero por lo menos viendo las diferentes posibilidades que les da cada una de las diferentes teorías. No sé si hay más cuestiones, si no... Sí, algunas se dirimieron, se respondieron en el chat, que estuvo bastante participado Sí. por Mercedes, por Brenda. Espero que estén las respuestas satisfacción. En caso de cualquier cuestión que pueda surgir, podemos utilizar el foro de dudas académicas o el correo electrónico que hace referencia. Y bueno, obviamente estaremos allí para cualquier duda que vaya surgiendo. Sí, efectivamente. Y muchas de las cosas que han ido hablando, por ejemplo, de desarrollo moral, etcétera, que César os ha ido dando, pues también lo volveremos a ver a lo largo del curso. Muchas gracias por las preguntas y por el interés, ¿no? No sé si hay algo más. Bueno, muchas gracias a los profesores y a ustedes los participantes. Tenemos hasta ahora bastantes preguntas, pero como ya les dijo el profesor César, vamos a utilizar para exponerlas y a lo largo de la semana los profesores van a responderles. Les recordamos leer toda la lectura obligatoria del módulo 1 y el módulo 2, para realizar sus aportes al foro y al caso. Y bueno, estamos sumamente agradecidos por su participación el día de hoy, profesores, por su explicación, y agradecidos por su participación en la próxima vez. Esperamos que se animen un poco más a decirlo a viva voz o a irlos preguntando en el chat de preguntas y respuestas directamente para que los profesores les puedan escribir a lo largo de la clase su respuesta. Esperemos que esta clase está siendo grabada y será así como el
Sí, y no olviden mirar el vídeo que les planteamos sobre la ética de los animales, por favor. Ok. No sé si se me Vale, ha oído. esperamos la Bárbara. próxima semana. Muy bien. Hasta luego. Hasta Feliz luego, tarde hasta para la todos. semana que viene.